No fue fácil, sin lugar a dudas. La vida del apóstol Pablo está marcada por sufrimientos, por persecuciones, por cárceles, en fin, por todo tipo de dificultades. Dice que a veces sufría por parte de los judíos, dice que a veces sufría por parte de falsos hermanos que se introducían en las congregaciones, dice, para espiar la libertad que había entre los creyentes. A veces sufría por parte de gobernadores tiranos. En fin, la vida del apóstol Pablo realmente, hermanos, es digna de hacerle una película, digna de hacerle un homenaje, porque fue un hombre que desde prácticamente el primer momento que se convierte al Señor hasta que termina muriendo como mártir en la ciudad de Roma, en Italia, es un hombre que poco tiempo estuvo tranquilo, en el sentido de que nadie se metía con él, nadie lo perseguía. Fue una vida muy difícil, fue un ministerio muy duro. Ahora, ya el Señor se lo había advertido. ¿Se acuerdan ustedes cuando él estaba ciego, recién caído de la cabalgadura en la que fuera? La Biblia dice que llegó a la casa donde estaba un tal Ananías, que era un discípulo del Señor fiel en la ciudad de Damasco, en Siria, y le dijo: hermano Pablo, vengo a orar por ti para que recobres la vista. Dice que allí se bautizó, pero dice que también allí oyó una palabra que era más o menos así: el Señor te está liberando de tu pueblo, te está rompiendo todas las ataduras que han estado dominando tu vida, y te va a mandar a los gentiles, y te va a mostrar cuánto es necesario sufrir por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo. Nunca el Señor le prometió que no se iban a meter con él, como a ningún cristiano le ha prometido eso el Señor, pero sí le prometió el Señor, y a nosotros también, que pase lo que pase y diga lo que diga la gente, el Señor siempre estará a nuestro lado. Que el Señor permite que estemos un tiempo en calma, como que no pasa nada, pues oye, pues gloria a Dios. Que el mismo Señor permite un tiempo de pruebas, de dificultades, de luchas, pues gloria a Dios, da igual. El Señor siempre estará a nuestro lado, no importa las circunstancias externas, lo importante es saber y confiar que Él siempre va a estar conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo, hermanos, quiero decirles que cuando confiamos en el Señor, podemos tener la seguridad y la paz y la tranquilidad en nuestro espíritu de que todo está bajo el control de Dios. Los nervios, el estrés, la preocupación, el asustarse por lo que pasa o por lo que dicen que va a pasar, pues oye, esto sí, ahí están las noticias, ahí está el mundo que se asusta, que pronostican, que dicen que va a pasar esto, que puede pasar aquello otro. Pero mire, hermano, nuestra confianza y nuestra vida está basada en la palabra del Señor, y por lo tanto dice la Biblia que tenemos que tener tranquilidad, porque Él nos ha dejado su paz, no como el mundo la da, sino la paz de Cristo. Dice que sobrepasa todo entendimiento humano. Hay momentos en los que Dios permite que algún creyente, alguna congregación, alguna familia cristiana pase por momentos difíciles económicos, o por momentos de enfermedad, o por momentos de persecución, o de la índole que sea, pero da igual. El Señor sabe lo que hace con cada uno de nosotros, y creemos que Dios tiene planes, Dios tiene propósitos para nuestra vida, y el Señor sabe perfectamente cómo pastorearte, y sabe por dónde llevarte y por dónde no llevarte, y Él lo hace todo sin equivocaciones y sin tener que pedirle perdón a nadie, porque Él es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo en esto, sí o no? Ok, muy bien. Vamos a ir a la carta de Pablo a los Gálatas. Es una carta extraordinaria. Me gustaría que en esta noche, en fin, prestaran atención a los versículos que se van a leer, a las cosas que desde aquí se van a decir, porque es una carta que se escribió fundamentalmente con el propósito de ayudar a los que ya se habían convertido en el segundo viaje misionero con él, a que no perdieran la libertad. Libertad que podemos tener y disfrutar en Cristo, pero que no fue fácil obtenerla. Ustedes imagínense que en los tiempos en los que se escribió la Biblia existía la esclavitud. De hecho, ustedes saben perfectamente que hay momentos en los que Pablo, en algunas, no en todas, pero en algunas de sus epístolas, en algunas de sus cartas, se dirige a los esclavos y les dice que tienen que mantener una buena actitud, incluso ante amos que no son muy buenos y fáciles de soportar, ¿vale? Pablo no predica en contra de lo que en aquel momento se practicaba, que era el hecho de tener a esclavos y que amos tuvieran diferentes personas a su servicio. Pero Pablo sí les escribe a los esclavos diciéndole: oye, si les ha tocado un buen amo, pues oye, gloria a Dios.
Si les ha tocado un mal amo, pues den gracias al Señor, porque al fin y al cabo ninguno, ni los esclavos ni los amos, sois esclavos de nadie, porque en Cristo todos somos libres, ¿vale? Pero lo que está bien claro es que el apóstol Pablo no quería bajo ningún concepto que nadie robara la paz y la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió con esta iglesia? Bueno, como todas, nació muy bonita, como todas las congregaciones, nació muy bien. Imagínense tener a Pablo, pastor y fundador de la obra, un privilegio. Pero cuando Pablo se ausenta de la iglesia y sigue con sus viajes y con su ministerio por aquí y por allá, comienzan a entrar en la iglesia enseñanzas extrañas, enseñanzas que comienzan a poner en peligro la estabilidad de la congregación. ¿De dónde procedían esas enseñanzas y en qué consistían? Procedían de unas personas que la Biblia llama los judaizantes. Los judaizantes eran judíos que se habían convertido a Cristo, que habían abrazado a Cristo como el Mesías, pero no querían bajo ningún concepto descartar o rechazar o dejar el férreo cumplimiento a la ley, a la Torá. Es más, las enseñanzas de estas personas consistían en decirle a los gentiles que se habían convertido al Evangelio que si no se circuncidaban y si no guardaban toda la ley de Moisés, con lo que eso conlleva, no iban a ser salvos. Claro, esto aparentemente parece que no es nada malo, ¿no? Es decir, bueno, soy creyente, he conocido al Evangelio, pero también quiero guardar la ley de Moisés. Aparentemente como que no hay nada malo. No, pero cuidado. Era una enseñanza muy peligrosa porque el apóstol Pablo, y ustedes lo pueden leer en Romanos, también por supuesto en Gálatas y en otras epístolas, les decía, mire hermanos, cuando uno acepta al Señor, uno tiene que aceptar todo lo que conlleva el Señor. No puede coger parte del Señor, parte de la ley, parte de tradiciones, parte de costumbres y también parte del Evangelio. Cuidado. El apóstol Pablo es muy claro cuando habla de este tema. Y por eso la carta a los Gálatas es una carta extraordinaria, porque despeja muchas dudas. Y dice, la ley es perfecta. La ley del Señor, Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte al alma, hace sabio al sencillo, etcétera, etcétera. Es perfecta. Nosotros partimos de la base de que somos seres caídos. Ya la perfección que gozaba el ser humano en el inicio, eso se ha perdido. Se ha perdido. Ya no somos perfectos. Incluso fíjate lo que te voy a decir. Hay un versículo en la carta de los Hebreos que dice, y aunque era hijo, hablando del Señor, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Así que él también tuvo que aprender una serie de cosas, porque cuando se humana, cuando se hace carne y habita entre nosotros, pues tiene que asumir pues todas las responsabilidades de cualquier ser humano, ¿vale? Y él llegó a ser perfecto, pero ninguno de nosotros, mientras estemos en esta vida y en este cuerpo de carne y de barro, alcanzaremos la perfección, ninguno. Si alguno quiere creer que algún día llegarás a la perfección, pues oye, que el Señor te bendiga. Pero yo categóricamente estoy convencido de que yo, mientras esté aquí en esta vida, yo no llegaré a la perfección. Tendré mis días mejores o peores, pero poder llegar a un punto de decir ya hemos llegado a la perfección, etcétera, lo veo muy complicado. No sé si usted comparte esta opinión, pero yo lo veo muy complicado. Por lo tanto, que el Señor nos dé a nosotros una ley que es perfecta para que yo como ser humano imperfecto intente cumplirla, malo. De hecho, cuando Pablo toca el tema de la perfección de la ley, él dice que sí, que la ley es perfecta, pero que ningún ser humano es justo. Y ningún ser humano va a ser justificado por el cumplimiento de la ley, por una sencilla razón, porque nadie puede cumplirla. Dice él, ¿entonces la ley es mala? Dice, no, la ley no es mala. Lo que pasa es que la ley tuvo un propósito. Esos 613 mandamientos de los cuales hemos hablado en más de una ocasión aquí en los cultos, son mandamientos que protegían al pueblo. Sabéis que estaban rodeados de pueblos paganos con costumbres y con tradiciones terroríficas, entonces necesitaban un marco de protección para que ellos no terminaran hablando, pensando, actuando, viviendo y adorando lo que adoraban los demás pueblos. La ley era, en cierto sentido, como una especie de protección
para la moral, para la vida del pueblo, pero ningún ser humano podía pretender cumplir con toda la ley. Prueba de ello que cuando se celebra el primer concilio en Jerusalén, Hechos capítulo 15, lo pueden leer tranquilamente después en casa, ante los judaizantes, algunos de los discípulos, incluido Pedro, se levantan y dicen, pero vamos a ver, ¿por qué tratamos de poner este yugo sobre el cuello, sobre la vida de estos hermanos recién convertidos, cuando ni nosotros, ni nuestros padres pudieron cumplir con todo esto? Vamos a agobiar a los recién convertidos con mandamientos y con leyes que son imposibles de cumplir, porque nosotros no tenemos la capacidad de poder cumplir con una ley perfecta, porque es la ley de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que intenta es despejar esta duda de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Vivo según la ley? ¿Vivo solo según el evangelio? ¿Qué hago? ¿Qué mandamientos cumplo? ¿Qué mandamientos no cumplo? ¿Con qué de la ley me puedo quedar? ¿Con qué de la ley tengo que desechar? Pablo dice, mire, no se compliquen la vida. Ya la vida es bastante complicada como para que nos la sigamos complicando más nosotros. El evangelio es sinónimo de libertad. Ahora vamos a leer eso. Pero no libertad para pecar, sino precisamente todo lo contrario. El evangelio es sinónimo de dominio propio, es libertad para no seguir pecando. Porque no es que como ahora no tenemos la obligación de cumplir la ley, significa que podemos hacer lo que nos da la gana. No, porque hay otra ley, y es la ley de amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ya con eso ya guardas toda la ley y todos los profetas. Ya con esos dos mandamientos tienes ahí trabajo para toda tu vida. Entonces, estos judaizantes que se metieron en la congregación después de la marcha del apóstol Pablo, les decían a los hermanos, de eso nada, ustedes tienen que circuncidarse lo primero. Y después lo que tienen que hacer es cumplir con toda la Torá, con toda la ley. Y si no, no se pueden salvar. Y Pablo llega a decir cosas contundentes como por ejemplo esta, que el que se circuncida no le sirve absolutamente de nada. Porque en Cristo no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura en Cristo Jesús. Pero parece que estos judaizantes ejercieron una influencia tan negativa en la iglesia que le llegan las noticias a Pablo de que estos hermanos están siendo otra vez arrastrados a antiguas costumbres, antiguas tradiciones, y Pablo les escribe una carta que es una maravilla, que es la carta a los Gálatas, y voy a leerles algunos versículos del capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2, los versículos, por ejemplo, estamos en Gálatas capítulo 2, voy a leer a partir de los versículos 18 en adelante. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si se ha superado algo, ya lo has vencido, ya lo has superado, está, gloria a Dios, vencido, pero otra vez vuelves a atarte a lo que un día destruiste, otra vez estás cometiendo pecado. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Lo veis ahí? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo apela a un personaje que es tan mencionado, pero se le menciona cuando interesa y se toma del personaje lo que interesa, pero no se toma todo. La Biblia dice que el Señor le dio promesas a Abraham. No existía la ley, cuidado, no existían los 10 mandamientos, no existía el libro del Génesis, no existía nada de eso. Antes de la ley, el Señor se entrevista con Abraham y le da una serie de promesas. Y le dice, serás padre de multitudes. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y vas a ser padre y a través de esa descendencia pues va a venir el Mesías. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y fue declarado justo delante de Dios. Y Pablo dice, ¿por qué o cómo o cuándo fue declarado justo delante de Dios Abraham? ¿Por medio de la ley o por la fe de creer a Dios en aquellas promesas que le había dado? Y la respuesta es obvia, por las promesas que Dios le había dado. Luego, si fue justificado por la fe, ya no es por obras. Segunda cuestión interesante acerca de esto. Abraham, que es justificado por la fe, no por las obras, cuando él viene de una guerra en la que se enfrenta con naciones 1000 veces más poderosas que él,
Cuando él viene de la guerra, dice que da el diezmo del botín conquistado al enemigo a un tal Melquisedec. Y le da el diezmo a este rey, rey de Salem, Melechizedek, que es rey de justicia. Dice que no se sabe de dónde salió, que no se menciona ni el nombre de su padre, ni el nombre de su madre, ni tiene árbol genealógico, pero Abraham llega y lo reconoce y le da el diezmo absolutamente de todo lo que ha obtenido en el campo de batalla. Dice, ese sacerdote llamado Melquisedec fue antes de los sacerdotes del libro de Levítico. No existían los sacerdotes del libro de Levítico. No había ni templo, ni tabernáculo, ni nada. Luego, si Abraham es justificado no por las obras de la ley, sino por la fe, y reconoce a ese sacerdote que no había sido nombrado oficialmente por los hombres, pero que Abraham reconoce y se somete a él, y este sacerdote lo bendice, lo que intenta demostrar Pablo es que hay un sacerdote previo al sacerdocio levítico, y es el sacerdocio según Melquisedec. Y en el libro de los Salmos, escrito muchos siglos después de la vida del patriarca Abraham, dice que el Hijo es declarado sacerdote de la orden de Melquisedec para siempre. Entonces es como decir, bueno, aquí hay algo que es previo a la ley, que hace que Abraham reconozca y se someta a ese sacerdote, que le entregue los diezmos, y además, haciendo eso y creyendo a las promesas de Dios, Abraham es declarado justo. Pero luego cuando viene la ley, dice, y por las obras de la ley, ningún ser humano va a ser justificado. Pero este fue justificado, pero no por las obras de la ley, sino por las obras de la fe. Entonces la pregunta es obvia. Si las obras de la ley, el cumplimiento estricto de la ley no trae justificación, ¿para qué entonces le da la ley al hombre? Y la respuesta es lo que dije al principio. A causa de vuestras transgresiones, a causa de la presión social, a causa del pecado que les rodeaba, ustedes tenían que tener una ley que les protegiera, porque si no tienen una ley, esto es una anarquía y al final ustedes van a terminar imitando y copiando a las leyes de las naciones que les rodean, porque la presión va a ser inmensa sobre vosotros. Pero lo que está bien claro es que el Señor justificó a un hombre sin necesidad de cumplir con ningún mandamiento. De la ley me refiero. Entonces todos estos argumentos Pablo se los presenta a los Gálatas diciendo, no os dais cuenta que cuando viene el Señor Jesucristo, que no era de la tribu de Leví, por lo tanto no podía ser sacerdote según la tradición humana, pero él al mismo tiempo es sacerdote delante de Dios. Dice, ¿y quién avala, quién respalda el sacerdocio de Cristo? Dice la orden de Melquisedec. Porque incluso se ha llegado a opinar y a creer que el mismísimo Señor Jesucristo era aquel rey de Salem que se presenta a Abraham cuando él viene de la conquista de aquellos reyes que venció en el desierto. Entonces Pablo utiliza un término hablando con esta congregación muy interesante. Les dice, lo que ocurre con ustedes cuando yo me ausenté de la iglesia y entraron estos judaizantes que les volvieron a seducir y les volvieron a engañar y les volvieron otra vez llevar a la esclavitud, porque la ley evidentemente es una esclavitud, porque la cumples o la cumples, pues les dice, yo lo que temo con vosotros es que Cristo no ha sido todavía formado en vuestras vidas. Ese es el término que Pablo utiliza, que es muy interesante, porque Pablo dice, ¿cuánto daría yo volver otra vez a tener por amor a vosotros dolores de parto? ¿Y qué es lo que está tratando de decir Pablo? Pablo se compara a una madre que da a luz antes de tiempo y sale la criatura, pero por no haber estado el tiempo establecido por la naturaleza o por el Señor que tiene que estar una criatura en el vientre de su madre, sí, nace el niño, pero no está totalmente formado. No tiene el peso adecuado, no se ha desarrollado 100% como persona, sino que es una persona que corre el riesgo, es una vida que corre el riesgo de morir en cualquier momento porque ha nacido antes de tiempo. Y Pablo utiliza esa metáfora, esa figura, diciendo, yo creo que ustedes los Gálatas todavía no hablan, todavía no piensan, todavía no reaccionan como un cristiano maduro, porque es como si ustedes hubieran nacido antes de tiempo. Y Pablo dice, me gustaría cambiar mi tono, lo dice en Gálatas, pueden leerlo, me gustaría cambiar el tono, la forma como les estoy hablando,
pero llega un momento en el que les dice, vuelvo otra vez a sufrir dolores de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, tienen figura de creyentes, pero no tienen la formación todavía del creyente. Cuando nace un niño, aunque sea un niño de pocos meses, sí, tiene forma, tiene figura de ser humano, pero todavía no tiene lo que tiene que tener un ser humano bien formado, que no corre peligro de morir por haber nacido antes de tiempo. Hay un versículo en San Juan, se lo voy a leer rápidamente, un versículo que dice que cuando la mujer da a luz, tiene dolores, pero después es tan grande el gozo al ver que ha nacido un hombre. Y ahí tiene que ver un hombre ya bien formado, aunque sea de 9 meses, pero ya está bien formado, tanto por fuera como por dentro. No hay ningún peligro, porque aunque es pequeñito en cuanto a crecimiento, tiene absolutamente todo lo necesario para que este ser tan pequeñito y tan indefenso, ¿verdad?, se pueda convertir con el paso del tiempo en un ser humano totalmente normal como cualquier otro, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice que en el creyente se puede dar la paradoja de tener la forma, tener la figura externa de creyente, pero no significa que internamente esté lo suficientemente formado y maduro en el Señor como para poder reaccionar ante la presión de judaizantes o ante cualquier otro tipo de presión. Porque todos y cada uno de los hijos de Dios tenemos que aprender, y más en estos tiempos, hermanos, a trabajar bajo presión. Es muy fácil comportarnos como creyentes cuando la vida nos sonríe, cuando todo marcha según nuestros criterios, cuando todo sale según lo que yo quería que saliera. Pero hermano, en el momento en el que algo sale al revés de lo que yo creo que tenía que salir, ahí podemos perder la paz, nos ponemos nerviosos. Señor, ¿dónde estás? Señor, que no te veo. Señor, que me estás tratando malamente. Señor, que no sé qué. Y entonces el apóstol Pablo se da cuenta que lo que ha pasado con los creyentes es que no habían crecido, no habían sido, la figura de Cristo no había sido formada en su forma de ser, y por eso cuando vienen los judaizantes que le dicen, no, Pablo les enseñó que aceptando al Señor ustedes son salvos. No, que va. Ahora tienen que circuncidarse, ahora tienen que guardar toda la ley. Y cuando Pablo se entera de esto, les dice en el capítulo 5, versículo 1, léalo conmigo: hermanos, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Más adelante en el versículo 13 le dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y lo que les hacía antes mención está en el capítulo 4, si queréis verlo, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo para cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. En el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Gálatas les dice, hermanos, miren, aunque un ángel del cielo se les apareciera mañana, un ángel del cielo, y les predicara algo completamente diferente, un evangelio distinto completamente al que ustedes oísteis de mí, no le hagáis caso, porque no hay varios evangelios, hay uno solo, y es el que yo les prediqué y el que ustedes creyeron y aceptaron. Entonces el apóstol Pablo dice que se ha producido digamos, una contaminación, digamos, de tipo espiritual en la iglesia de Galacia, porque le dieron lugar a personas, ¿verdad?, que lo que hacían era dar una interpretación muy personal de la verdad. Y eso es una cosa que va a ocurrir mucho en los últimos tiempos. Ministerios, denominaciones, movimientos, que van a dar una interpretación muy particular de algunas verdades. Incluso una de las cosas que en algunas congregaciones se suele dar a veces, gracias a Dios yo creo que aquí no, es el sobreénfasis, sobreenfatizar una doctrina por encima de otra. Por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿Creer que el Señor Jesucristo vino y murió y resucitó y ascendió y volverá? ¿O creer
en la importancia de poner en práctica el mandamiento de bautizarnos en agua en el nombre del Señor? ¿Qué es más importante? Pues las dos cosas, ¿sí o no? ¿Qué es más importante? Creer que el Señor en un momento determinado me puede sanar, si Él lo permite, si Él lo quiere, de una enfermedad, o creer que la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué es más importante? Pues las dos cosas. Las dos cosas son importantes. Pero ¿cuál es el problema cuando en una congregación o ministerio se da un sobreénfasis a una doctrina por encima de otra? Es como si usted tuviera un brazo como el que tiene ahora, con la medida que tiene, y otro que tenga 1,5 metros más largo. Uy, eso sería un problema. O si usted tuviera una pierna más larga que la otra, de una forma muy exagerada, tendríamos un problema. Entonces, en una congregación no se puede sobreenfatizar una doctrina por encima de otra. Por eso hay iglesias que le dan una importancia tan espectacular al hablar en lenguas, que el que no habla en lenguas casi como que no vale. Como que no vale. Hay iglesias que le dan una importancia impresionante a las profecías. Y el que no profetiza como que no es cristiano. Y hay otras iglesias que le dan una importancia excesiva, terrible, al tema de diezmos y ofrendas. Y están todo el santo día, pide que te pide, y venga diezmos y venga ofrenda. Hermano, todo es importante, todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Pero cuando sobreenfatizamos una doctrina por encima de otras, estamos creando un desequilibrio en la congregación. ¿Es importante leer la Biblia? Sí, pero hermano, también es importante orar, ¿eh? No esté todo el día leyendo las 24 horas al día la Biblia y usted no ora nunca. O como creyentes que me he encontrado a lo largo de mi vida, creyentes que le dieron un énfasis tan impresionante al ayuno, que estaban todo el día ayunando, hermano. Y el ser humano no ha sido diseñado y creado por el Señor para estar 365 días al año ayunando. Hermano, que el Señor Jesucristo también comía, ¿sabe? Usted no ve a Cristo comer en la Biblia. Y no es ningún pecado, al contrario. Las mayores enseñanzas y predicaciones de Cristo muchas veces las daba en hogares, comiendo con personas. Incluso fijaros hasta qué punto lo llegaron a malinterpretar, que le llamaron comilón. Y él dijo, bueno, vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía y lo mataron. Y yo por comer y beber también me van a matar igual, pues comamos y bebamos para la gloria del Señor. Es importante orar, sí, pero usted lee la Biblia. No, la verdad es que no leo nunca la Biblia. Entonces está creciendo desequilibradamente. Entonces el apóstol Pablo lo que intenta es poner coherencia, equilibrio en la iglesia. Y él, sobre todo, el tema principal de la carta de Pablo a los Gálatas es: hemos sido justificados por la fe, por la gracia en el Señor Jesús. Y esa salvación nos lleva a la libertad, pero no a un libertinaje, sino a un autocontrol. ¿Y cómo se tiene ese autocontrol? Porque ahora todos y cada uno de nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, en cualquier lugar donde usted se encuentre, usted puede orar al Señor. Saben que cuando a veces hemos ido a Israel, lo hemos visto muchas veces, a veces en el aeropuerto o en alguna zona peatonal, o por muchas zonas de la ciudad, usted encuentra a veces a un rabino con una mesita, y en esa mesa usted se encuentra libritos de oración, se encuentra el manto de oración que los judíos usan para orar, el talit, se encuentra los tefilín, que son esas tiras de cuero que se amarran, ¿verdad?, en el brazo izquierdo, con esas cajitas con versículos y las que se ponen en la frente. Y entonces cuando alguien va por la calle y quiere orar, o cree que es el momento de hacer una oración especial y no lleva, como yo digo, todo el kit de oración, pues se acerca a una mesa de estas. Este señor, este rabino, le alquila el manto, le alquila el libro de oraciones, le alquila el talí, le alquila todo. Usted se pone allí en la calle, ora delante de todo el mundo, como dice el Señor, ¿no? ¿Verdad? ¿No dice el Señor eso? ¿Dice eso el Señor o no? No dice eso el Señor, ¿no? Pero lo hacen. Una vez que ya ha hecho la oración, le da la correspondiente ofrenda o donativo, lo que sea, a esta persona, coge y se marcha. Y yo digo una pregunta: ¿y si usted como cristiano está en una cárcel y no tiene una Biblia a mano, podrá usted orar o no podrá orar? Pues por supuesto que sí, hermano, porque no dependemos, gracias al Señor, de cosas,
No dependemos de nada ni de nadie más que de nuestro Señor Jesucristo. Y en una cárcel, Pablo y Silas, sin talit, sin tefilín, sin librito de oración, dice que se pusieron a orar y se pusieron a cantar a medianoche al Señor, y los presos les oían, y aquello fue algo tan impactante que se produjo un terremoto y el Señor visitó aquel lugar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de que ya no dependemos de nada ni de nadie. Somos libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Libres de tradiciones. ¿Cuántas veces a veces la gente hace cosas porque es una tradición? Vaya usted por los pueblos de España y usted dice, una pregunta, ¿ustedes en este pueblo por qué, por ejemplo, una vez al año suben una cabra viva al campanario de la iglesia y la tiran abajo? No, esto es una tradición. Que esto es una tradición de hace 1000 años. Pero esto es una salvajada. No, pero es una tradición. ¿Y por qué usted, por ejemplo, va a otros pueblos de España y se encuentra que ponen una cuerda de punta a punta y amarran gansos o patos boca abajo, y usted tiene que salir corriendo y agarrarse del cuello del pato y arrancárselo a cuajo? Y dice, no, esto es una tradición, esto no se puede quitar, esto es una cosa de los bárbaros, esto de los vikingos. No, esto es una tradición. O cuando usted va al famoso pueblo de Tordesillas, en la provincia de Valladolid, allí en la península, y se encuentra que sacan a un toro al campo y miles de personas lo rodean y le van pinchando y clavando por aquí, y hasta que el animal ya está reventado, ya no puede más. Termina muerto, asfixiado el pobre animal, lo matan, le cortan los testículos, le hacen todo tipo de barbaridades. Vaya usted a decir algo en contra de eso. Lo matan. ¿Y en qué se basan? ¿Cuál es el argumento que presenta el pueblo, el alcalde, los concejales? ¿Cuál es? Es una tradición. Yo doy gracias al Señor de que en Cristo somos libres de tradiciones. Y el Señor nos libre de crear sin querer o queriendo tradiciones. Porque las tradiciones, hermanos, las ponen los hombres, pero el Señor ha venido para romper las ligaduras y hacernos libres de tradiciones. ¿Cuántas personas tenían la tradición, la costumbre de cuando veían pasar una caja de muertos hacer la señal de la cruz? O cuando pasaban por una iglesia, o cuando pasaban por un lugar donde había una cruz. ¿Por qué? Porque era una costumbre, era una tradición. Dios nos ha librado de todo eso. Amén, hermanos. Dios nos ha librado, hermanos, de supersticiones. Uy, martes 13, ni te cases ni te embarques, decía el otro. Y en otros países me enteré que el martes 13 es el día de la suerte. ¿Qué te parece? Hace años, yo no sé ahora, pero hace años cuando me montaba en el avión, usted iba contando las filas del avión, 9, 10, 11, 12, 14. Pues claro, lo supersticioso le pone usted en la silla número 13, fila 13, silla 3, y ya al pobre le da un infarto. ¿Qué te parece, hermano? El gato negro, la sal, el espejo, pasa por la escalera. Ahora viene la Semana Santa. Hay una tradición que no es Biblia, no se puede comer carne. ¿Y saben lo que yo hago en Semana Santa? Saco un aparato que tengo de barbacoa y hago ahí unos asados delante de todo el barrio, que soy la envidia del barrio, hermano. ¿Dónde dice la palabra de Dios que no se puede comer carne? Bueno, cuidado, si paga la bula sí la puede, ¿no? Pero ¿dónde dice? Ni en ninguna parte. Se da cuenta cómo el hombre, queriendo sin querer, se carga con tradiciones, con costumbres. ¿Cuántas iglesias, hermanos, cuántas iglesias dicen no? Una hermana no se puede depilar porque es pecado. ¿Usted ha leído el mandamiento y dice, no te depilarás? ¿No lo ha leído? Yo tampoco. No se pueden poner un poco de perfume. La mujer tiene que tener el pelo muy largo. ¿Cuánto? A ver, ¿cuál es el largo? ¿20 centímetros, 25, 32? ¿Cuál es el que usted dice? ¿Cuál es? Porque el largo puede ser aquí, pero el largo también es aquí. Y largo también es aquí. ¿Cuál es la medida? Entonces medimos la santidad por cosas externas. Cuidado. Yo no estoy diciendo que todo vale en la casa de Dios. Yo no estoy diciendo eso. Pero Dios nos ha llamado a vivir vidas normales como cristianos y como hijos de Dios. Y a mí no me gustaría que cayéramos en el error de pensar que porque no
hago esto y porque no hago lo otro y porque no me pongo perfume y porque no me depilo ya soy más santo que los demás. El legalismo es pecado, porque el legalismo lo que hace es tratar a los demás como si fueran una partida de pecadores, pero yo soy el santo. Todos los demás pastores son unos sinvergüenza. Todas las demás congregaciones están podridas. Solamente nosotros somos los que guardamos la santidad. Eso se llama orgullo. Y no es pecado delante de Dios el sentirme superior a los demás. En vez de cuestionar y criticar, no sé, mejor orar y pedir al Señor que haga la obra en los corazones, porque al fin y al cabo la obra, ¿quién la hace? ¿El pastor? ¿Usted? ¿Yo? ¿La iglesia? ¿O la obra quien la tiene que hacer y espero que la haga tiene que ser el Espíritu Santo del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos, no nos pongamos en una situación en la que creamos que nosotros podemos producir nuestra santidad. Claro, usted tiene que hablar como un cristiano y tiene que comportarse como un cristiano, pero no se olvide que sin la ayuda del Señor no somos nada. Una vez un hombre dice que subió a orar al templo, al lugar donde Dios decidió vivir durante un tiempo. Y dice que cuando subió a orar, dice la Biblia que oraba, sí, pero consigo mismo. Oraba, pero para él. Y le decía al Señor, Señor, yo no soy como este. Yo hago esto y ayuno y diezmo y no soy como este desgraciado y hago esto y esto. Y dice que bajó de ese lugar de oración sin ser justificado. Sin embargo, había otro hombre que decía, Señor, yo no soy digno ni de acercarme a ti, ni de levantar la mirada. Fíjate qué conceptos más diferentes, ¿verdad? Qué conceptos más diferentes tiene a veces el Señor de lo que nosotros consideramos que es lo máximo y es lo sublime y es lo mejor de todo, ¿no? El apóstol Pablo lucha con uñas y dientes para que los cristianos de Galacia y para que los cristianos a lo largo de toda la historia, incluidos nosotros, no perdamos la libertad en Cristo Jesús. No perdamos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. No perdamos el gozo de decir, Señor, mira, hoy no he podido levantar a las 6 de la mañana para orar, ¿sabes? Señor, estaba cansado y no pude. Oré a las 10. Pero no me voy a sentir pecador porque hoy en vez de orar a las 6 de la mañana, oré a las 10. ¿O es que acaso la oración de las 6 es más poderosa que la oración de las 10 de la mañana? Yo les pregunto a ustedes, ¿Dios no oye igual a las 10 que a las 6, que a las 5, que a las 4, que a las 3? Por supuesto que sí, hermano. Pero cuando creemos que no, es la oración de las 5 de la mañana la que vale. ¿Cómo le gusta al hombre siempre tener algo de lo cual presumir? ¿Cómo le gusta al hombre? No, yo ayuné y yo diezmé y yo no sé qué. ¿Cómo le gusta al hombre siempre tener algo de decir? No, es que yo hago esto, y es que yo hago lo otro. Cuando en Cristo Jesús lo que vale no es lo que tú hayas hecho, sino lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo en tu vida a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que es muy fácil a veces caer en esto, ¿no? Decir, bueno, pues hay como una especie de esquema personal que cada uno tiene, ¿no? Pues, sin embargo, el único esquema al que tenemos que sujetarnos todos a la palabra de Dios. Nuestra vida no tiene que ser una vida de escándalo, no tiene que ser un mal testimonio público, pero yo le voy a decir una cosa, nosotros como creyentes tenemos que darle al mundo un testimonio no de gente rara, mística y extraña, sino de gente normal que tiene una creencia viva en un Dios vivo que ha convertido nuestro lamento en baile. ¿Cuántos dicen amén? Cuando llegaron cuando llegaban los emigrantes a Estados Unidos y entraban por ahí, por la bahía de Manhattan, veían esa enorme estatua que tiene 93 metros de altura, la famosa Estatua de la Libertad, que en el siglo XIX Francia le regaló a los Estados Unidos en señal de amistad, de amor y por los 100 años de la independencia, ¿verdad? Y la Estatua de la Libertad, si os fijáis, mira hacia el este, mira hacia Europa, ¿verdad? Porque la gente venía huyendo de la miseria, de la pobreza, de tantas cosas, y cuando llegaban allí se encontraban la Estatua de la Libertad. ¿Saben? La verdadera libertad es cuando conocemos a Cristo Jesús y cuando conocemos la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La persona que se cree libre porque puede hacer todo lo que le da la gana y al fin y al cabo es un esclavo. El Señor dijo, el que comete pecado es esclavo del pecado que comete. Y el Señor Jesucristo dice que ha venido para que seamos libres y no seamos esclavos de nada ni de nadie. Si usted percibe, si tú notas, tú que te conoces a ti mismo mejor que nadie, si tú notas que en tu vida hay cosas que te roban la paz, cosas como que te tienen atrapado, no sé, complejos, recuerdos, historia, lo que sea, pídele al Señor que puedas interiorizar la verdad del Señor en todas y cada una de las áreas de tu vida.
porque el Señor quiere que usted viva en paz, duerma en paz, coma en paz y disfrute de la vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Saben que hubo un tiempo en la historia de la iglesia en la que los cristianos decían que para poder vivir en santidad, para poder vivir alejado del mundo y del pecado, se encerraban en lugares, en cuevas, y hacían vida monástica y se iban a montañas y allí no tenían contacto con nadie. Ay, hermano, ¿sabe lo que dijo el apóstol Pablo? El pecado mora en mí. Aunque usted no salga nunca a la calle, el pecado, el engendro, la capacidad de pecar, la llevamos dentro. Ahora hay un pastor en África que se está haciendo muy famoso porque cuando va a predicar se pone en la espalda de una persona porque dice que si toca el suelo es del diablo, porque el mundo es del diablo. Y el pobre Ujier lo tiene ahí cargado todo el rato porque dice que no puede tocar el suelo. Otros se subían a lo alto de una columna y se pegaban años, hasta 24 años se pegó uno encima de una columna porque no quería tener contacto con el mundo pecador. Y yo veo a mi Señor Jesucristo caminando por las calles. Y yo veo a Cristo comiendo con publicanos y rameras. Y yo veo a Cristo, hermano, tocando a leprosos, que eso era lo peor que te podía ocurrir. Y yo veo a los niños corriendo y se le encaramaban a los hombros al Señor. Si yo no veo a un Cristo, no me toques, no te me acerques, cuidado, con guardaespaldas. ¿Cuántas personas hoy en día que están en el ministerio no te puedes ni acercar a saludarlos? Porque dice, no toque al siervo, no toque al ungido del Señor. Me pasó a mí una vez en Argentina. Me llevé un pastor a ver a uno de los grandes. Y cuando lo fui a saludar, se me tiraron 4 gorilas encima, los guardaespaldas. Y me dijeron, no toque al siervo. Yo me asusté. Yo digo, pensé que daba calambre este hombre. ¿Qué pasó? No moleste al siervo, me dijo. Bueno, perdóneme. ¿Cristo llevaba guardaespaldas? ¿Quién lleva guardaespaldas? El que tiene miedo que le hagan daño. ¿Quién lleva guardaespaldas? La persona que está amenazada, la persona que tiene miedo y la persona que tiene que cubrirse, y cuando disparen que se ponga el guardaespaldas delante para yo salir corriendo en el coche blindado. Pero dice la Biblia que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si salimos a la calle y nos matan por ser cristianos, gloria a Dios. Pero el que protege nuestras espaldas, delante, detrás y por todas partes, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso no tenemos que tener temor de nada, de santeros, de brujos, de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que yo sepa, todavía no ha llegado el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar en esta noche leyendo unos versículos de Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 20 y 21. Unos versículos muy interesantes y dicen así. Romanos 3, 20 y 21. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Esto es palabra de Dios, ¿eh? Si fuéramos católicos diríamos, te alabamos, Señor. ¿Se acuerda usted? ¿No? Ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, este versículo es tremendo. Verso 21. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención, por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sustituto, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, quédese con esta conclusión, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y ya lo demostró declarando justo a Abraham, persona que jamás en su vida leyó la ley, ni la tuvo en la mano, ni la aprendió de memoria porque no existía, sino que la ley vino siglos más tarde a través de Moisés. Por lo tanto, si usted quiere vivir una vida victoriosa y en paz y bendecida, preocúpese más en ser que en hacer.
Porque parece que el hacer, el hago esto, el hago aquello, como que me da caché, ¿no? Como que me da como aquel. Yo oro, yo diezmo. Y la Biblia al que le da importancia es a la obra que Él hizo por nosotros. Y creyendo en lo que Él hizo por nosotros, seremos justificados no por lo que hago, sino por lo que creo. Y lo que creo es que Cristo es la justicia divina personificada. Y a través de Él podemos ser justos. No hay otra posibilidad, no hay otra manera. Queremos intentar a través del esfuerzo, a través de las obras, a través de nuestros méritos, obtener la salvación. Ok, inténtelo. Pero el Señor declara que la conclusión es que ningún ser humano va a ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe en la obra y en la sangre de Jesucristo. Y por eso, cuando Pablo se entera de que los Gálatas vuelven otra vez a menospreciar la gracia y a infravalorar el sacrificio de Cristo, dice, pero ¿cómo me hacéis sufrir, hermanos? Estoy como una mujer que está a punto de dar a luz con dolores de parto porque veo que Cristo todavía no ha sido formado en vosotros. Porque a Pablo le dolía decir, cuando llega cualquiera de la calle y os enseña cualquier barbaridad, lo aceptáis de buen agrado. Y yo que estuve entre vosotros, que os pastoreé, que os atendí, que os mimé, que os cuidé, parece que todo lo cuestionan y todo lo ponen en cuarentena. Sin embargo, el apóstol Pablo lloraba y le decía, pero hermano, si el evangelio fue predicado entre vosotros, las maravillas que visteis, los milagros que visteis, la vida cambiada, ¿quién la produjo? ¿Lo que ustedes hacían o lo hacía y lo suministraba el Espíritu de Dios que estaba entre vosotros? Y entonces Pablo oraba y les pedía a los hermanos, no se vuelvan otra vez a enredar, sino que no a libertinaje, a libertad nos ha llamado el Señor. Solamente que utilicemos la libertad no para el pecado, sino para servir al Señor. Porque la libertad me permite decir no o sí, según lo que convenga, ¿verdad? Por lo tanto, valoremos lo que tenemos, hermano. Usted sabe lo que es poder levantarse todas las mañanas y decir, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Eso es una gozada, hermano. Que usted mañana se quiere levantar a las 5 y orar con su familia, o usted solo irse al monte a orar. Gloria a Dios, hágalo. ¿Se siente bien haciéndolo? Hágalo, hermano, con toda libertad. Pero no se le ocurra criticar a los hermanos que, en vez de orar con usted a las 5 de la mañana, por lo que sea, oró a las 3 de la tarde. Porque es igual de hijo de Dios el que ora a las 3 como el que ora a las 5 de la mañana. Si usted tiene la capacidad de ayunar una semana, hágalo. Gloria a Dios, venga, ayune. Pero no se ría, ni critique, ni cuestione, ni menosprecie al hermano que dice, hermano, yo a las 2 del mediodía estoy que me caigo y no aguanto más. No estamos en esta vida para juzgar ni para criticar a nadie. Usted viva conforme a lo que el Señor le dicta a usted que tenga que hacer. Y que cada uno dará cuenta delante del Señor, es algo que tenemos que tener bien claro. Claro que tenemos que ser responsables, claro que tenemos que esforzarnos, por supuesto que sí. Yo creo que la vagancia no le agrada al Señor, pero una cosa es la vagancia y otra cosa es que nos sintamos como obligados a que tengo que hacer eso ahora, porque si no lo hago me condeno. No, ninguna condenación hay, ya se lo he dicho. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, ¿tú no te limpias las manos antes de comer? Y tus discípulos hemos observado que comen y no se han lavado las manos. Y el Señor le dice, un momentito. Ustedes le dan mucha importancia al ritual de lavarse las manos. Pero les voy a decir una cosa. Lo que contamina no es lo que entra. Lo que contamina es lo que sale. Entonces le rompe los esquemas. Oiga, que es bueno lavarse las manos antes de comer. Claro, ¿y quién está diciendo que no? Pero ¿y si se me cortó el agua ese día y no me las puedo lavar? ¿No voy a comer? ¿Me voy a sentir pecador? Además, ¿dónde dice la Biblia que antes de comer me tengo que lavar las manos o antes de orar? No lo dice. Es sano, es una señal de higiene, ¿cómo no? Pero si no lo hace, no se sienta pecador. En otras palabras, lo que intento enseñar, hermanos, esta tarde con ustedes, es que vivamos tranquilos, libres de agobios y de preocupaciones en el Señor. Hay gente que, ya no tanto, pero cuando venían muchos hermanos de otros países que se congregaban aquí con nosotros, lo primero que me preguntaban, repito, ya eso no ha pasado, pero lo primero que me preguntaban muchos hermanos que venían de otros países era, hermano, ¿cuál es mi número? Me decían eso, ¿no? ¿Cuál es mi número? Yo no entendía nada, ya después ya entendí, ¿no? ¿Mi número de qué? Si no, hermanos, que yo de la iglesia de la que vengo, todos los miembros tenemos un número
y en el sobre, cuando damos el diezmo, tenemos que poner el número para que después cuando se cuente la tesorería, la ofrenda y los diezmos, sepan cuánto dio la familia García, cuánto dio. Dios, no, pare el carro, hermanita, pare el carro. Los números se usan cuando usted va a comprar en la charcutería del Mercadona. O cuando usted juega al fútbol le ponen un número aquí. En la iglesia no usamos números. Si usted diezma o no diezma, a mí no me interesa. Eso es problema suyo con el Señor. Que un cristiano tiene que ser generoso y por supuesto, yo no estoy diciendo que no. Pero ¿para qué quiero saber yo, hermana? Les decía, ¿para qué quiero saber yo lo que usted ha metido dentro del sobrecito? A mí qué me importa lo que usted ha metido en el sobrecito, si ha metido un euro o ha metido 20.000 euros. A mí no me interesa eso. Eso es una cuestión de su relación de madurez delante del Señor. Así que en esta iglesia no usamos números. Aquí hacemos las cosas anónimamente. Porque el que tiene que saber lo que he hecho y por qué lo he hecho es el Señor. Así que aquí trabajamos así. Y se quedaban sorprendidos aquellos hermanos en aquella época, ¿verdad? Hablo hace años atrás, cuando decían, ay, pero no hay ese control. No, mi hermano, somos libres en Cristo Jesús. Y si usted no quiere hacer algo, la bendición se la va a perder usted. Así que por lo tanto, vivan en paz, hermanos. Disfruten, como yo les digo, de la vida, porque el Señor nos ha llamado a vivir en paz con Él y a vivir en paz con todos nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Cierre tus ojos, por favor. Vamos a orar al Señor. Y hermano, pídale al Señor, Señor, enséñame a vivir en libertad. En la libertad gloriosa, dicho sea de paso, de los hijos de Dios. La libertad de poder dormir, vivir, comer, hablar en paz. Porque la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado y soy libre. Y mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Aleluya. Señor, te damos gracias porque a través de la sangre de Cristo, el Evangelio nos ha hecho libres. Por gracia somos salvos, no por medio de las obras, para que nadie se pueda gloriar y pararse delante de ti a presumir de nada. Te doy gracias porque la obra de Cristo es completa, me ha liberado de todo prejuicio, me ha liberado de ataduras, ha roto temores, prejuicios, tradiciones. Gracias, Señor, porque en esta noche podemos alabarte y podemos adorarte de la más profunda libertad en Cristo Jesús nuestro Señor. Te pido, Señor, que en cada uno de nosotros, en la mente, en el alma, en el corazón, en todas y cada una de las áreas de nuestra vida, haya esa libertad de la cual tú hablas en tu palabra y queremos vivir y disfrutar de esa libertad, Señor. Bendice a todos y cada uno de los hermanos aquí presentes. Bendice a todos los que posteriormente verán o escucharán estos cultos. Señor, gracias porque la obra de Cristo es tan maravillosa, tan completa, que no hace falta buscar nada fuera de ti, porque en Cristo Jesús estamos completos y nuestra vida está completa y nuestra vida está satisfecha después de haberte conocido a ti, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en esta noche, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar un momentito, por favor, los que estaban ahí sentados, escuchando las canciones y participando de ellas. Cierra tus ojos un instante, vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor sobre este mensaje. Queremos compartir la palabra y queremos en esta tarde disfrutar de este tiempo de estudio bíblico, a través del cual, sin lugar a dudas, el Señor nos va a hablar, el Señor nos va a ministrar. Señor, te damos muchísimas gracias por este privilegio que nos das esta tarde de poder estar aquí, tranquilos en tu presencia. Gracias por este tiempo que hemos podido dedicar a alabarte, a adorarte, a sentir tu presencia. Ahora queremos que tú nos hables, Señor. Queremos oír tu voz a través de tu bendita y preciosa palabra. Queremos que abras nuestro entendimiento, que sea tu Espíritu el que ilumine, Señor, y muestre las maravillas de tu palabra y podamos recibir todo el mensaje, todo el contenido que tú tienes preparado para tu pueblo, para tu iglesia en esta tarde. Bendice este tiempo, Señor, y que podamos disfrutar y podamos recibir la palabra idónea, adecuada para nuestra vida en el día de hoy. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Anunciaba el día jueves que a partir de hoy, durante varios domingos, quiero comenzar una serie
de mensajes que van a estar basados en personajes poco o prácticamente nada conocidos de la Biblia. Recién hemos terminado una serie donde estuvimos, como ustedes saben bien, hablando de las iglesias del Apocalipsis, las exhortaciones, los consejos, los mandamientos, los pros y los contras de cada una de estas congregaciones. Ya hemos terminado el domingo pasado con la iglesia de la Odisea y hoy comenzamos una serie nueva de mensajes, ya digo, basado en personajes poco conocidos de la palabra. Y vamos a ir en esta ocasión al Antiguo Testamento, al segundo libro de Reyes, al capítulo 5, Segunda de Reyes, por favor, capítulo 5, y vamos a hablar hoy de una persona de la cual yo particularmente nunca he oído a ningún pastor ni a nadie hablar, y es una persona que solamente la Biblia contiene un par de versículos, pero yo digo, hermanos, si estas personas están en la Biblia, por algo es. Por algo es que el Señor permitió que los nombres de estas mujeres y de estos hombres estén en las Biblias. Y hay personajes, ya digo, poco conocidos, pero que tienen una riqueza que por lo que hicieron o por lo que dijeron, el Señor permitió que ahí estuviera la vida de esta persona. En esta ocasión no puedo hablar del nombre de la persona porque la Biblia no nos dice cómo se llamaba esta persona, curiosamente. El próximo domingo y el otro y probablemente el otro estaré hablando de personajes poco conocidos y les diré el nombre. Pero en esta ocasión, el personaje del cual quiero hablar y en cierto sentido rendirle homenaje, no puedo decirles cómo se llamaba, porque la Biblia no nos dice cuál era su nombre, pero sí nos dice lo que hizo. Segundo de Reyes, capítulo 5, por favor presten atención, es un pasaje un poquito largo, pero vamos a leerlo tranquilamente. ¿Lo tenéis? Creo que lo vais a poner ahí también. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel?
Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron, le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Versículo 15. Volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: Ahora, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo: Vive Dios en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Señor. Y en esto perdone el Señor a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, si se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el tiempo de Rimón, cuando haga tal, que el Señor perdone en esto a su siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Y se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces, ay amigo, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Dios que correré yo tras de él y tomaré de él alguna cosa. Siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿Va todo bien? Y él le dijo: Bien, mi señor me envía a decirte: He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y Naamán dijo: Te ruego que tomes dos talentos de plata. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giesi? Y él le dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Cuántos dicen amén? Una historia realmente tremenda, llena de muchas enseñanzas. Y del primer personaje del cual quiero hablar es de este general sirio llamado Naamán. Versículo 1 nos da unas características, unos datos muy interesantes acerca de este hombre. Primero, su nombre, Naamán. Segundo, a lo que se dedicaba, su oficio: general del ejército del rey de Siria. General, un alto mando. Además nos dice que como persona, como hombre, era una persona grande, delante de su señor, evidentemente el rey. Lo tenía en alta estima. Incluso dice que por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Es decir, en un momento determinado de su vida, de su carrera militar,
se había dejado usar como instrumento de Dios para traer victoria a su país en un momento puntual en el que era necesario. Y además dice que era un hombre con una valentía, dice, en extremo, a la máxima potencia. Pero tenía un pero. Hay gente que por ahí dicen, a veces he escuchado que por muy buenos, por muy activos, por muy competentes o eficaces que seamos, todos y cada uno de nosotros tenemos peros en nuestra vida. Sí, es buen chico, es buen hermano, es buena hermana, es buen pastor, es un buen joven, es un buen líder, es un buen diácono, es una buena persona, pero... ¿Y quién puede levantar la mano esta tarde y decir, en mi vida no hay peros? Sí, hay muchos peros. Muy valiente, general, una estima tremenda, una persona con un valor increíble, una persona influyente, una persona seguramente con una posición social increíble, pero... ¿de qué te sirve todo eso si eres leproso? Ahora, es que qué curioso que cuando uno estudia el tema de la lepra, el trato que se le daba a los leprosos en Israel es completamente diferente al trato que se le daba a los leprosos, por ejemplo, en Siria. Parece ser que un leproso en Siria podía hacer una vida normal y podía estar rodeado de gente y podía entrar incluso a la presencia del rey y no pasaba nada. Cuando es una enfermedad contagiosa, no solamente incurable, sino una enfermedad que se pega, que se transmite. Pero parece que Naamán no había sido expulsado, no vivía como tenían que vivir los leprosos en Israel, fuera de su familia, fuera de sus tierras, porque es una enfermedad, ya digo, que se contagia. Y la Biblia da capítulos enteros de instrucciones acerca de cómo se tenía que tratar a un leproso. Y en el supuesto caso de que el leproso dijera que había sido sanado, había toda una parafernalia, había todo un proceso y una cuarentena, y en fin, algo muy interesante, ¿verdad? Sin embargo, Naamán era leproso y podía seguir siendo general y entraba y salía y hablaba con el rey y parece como que no le daban importancia. Sin embargo, había que tener mucho cuidado. Ahora bien, Naamán, sin lugar a dudas, por el cargo, era un general, Era una persona acostumbrada a recibir siempre todo tipo de honores, de pleitesía. Seguramente, cuando él llegaba a un lugar, automáticamente hacían sonar las trompetas, los soldados se ponían firmes, se hacía una serie de rituales que en la vida militar son normales cuando un general, por ejemplo, yo estuve en un cuartel donde teníamos la obligación, un grupito reducido de soldados en los tiempos de la ETA, en los tiempos en los que la ETA tenía en el punto de mira a policías y sobre todo a generales del ejército de España, pues yo estaba en una especie de comando de 10 soldados que íbamos de paisano y teníamos que estar siempre a altas horas de la madrugada haciéndonos pasar por gente que no tenía nada que ver con la vida militar, no podíamos llevar documentación, ni carnet de identidad, ni nada, con unos pelos y unas pintas terribles. Y bueno, y cuando estábamos por ahí, pues en el momento en el que mirábamos que cerca del cuartel entraba una serie de coches y ponían una banderita en lo alto del cuartel, sabíamos que el general estaba dentro. Esa era la indicación. Cuando veáis la bandera de tal color o de otro color, sabéis que tenéis que estar atentos porque el general ha llegado. Seguramente Naamán era una persona que estaba constantemente rodeada de un séquito de personas y a todo lugar donde Naamán llegara, pues... En fin, todo el mundo se ponía firme y todo el mundo pues hacía todo tipo de reverencias y como era la costumbre, le besaban la mano, etcétera, etcétera. Pero, vuelvo a repetir, tenía un problema tremendo. Lo curioso es que todo esto va a cambiar radicalmente de la noche a la mañana, porque hay una chica, una joven, que repito, no nos dice la Biblia cómo se llamaba, pero nos dice cómo llegó a la casa de Naamán esta chica. Esta chica había sido llevada secuestrada, así de claro, por unas bandas armadas, por una especie de avanzadilla militar, de soldados que iban, atacaban, robaban, violaban, destruían, y de paso si se podían llevar a algún chico, a alguna chica para someterlos como esclavos, pues aprovechaban. Y esta chica había llegado a la casa de Naamán porque fue secuestrada por la fuerza de la casa de sus padres. Ahora ponte tú en el lugar de esta niña, una chica que de la noche a la mañana es secuestrada. Yo no puedo asegurar si la violaron o no, porque la Biblia no lo dice, pero lo más probable es que lo hayan hecho, lo más probable. De repente, de ser una niña que está con sus padres, con su madre, con sus hermanos, que va a la sinagoga, probablemente alguna vez iría al templo a Jerusalén, vete tú a saber. De la noche a la mañana esta chica pasa a estar de criada, de esclava, lejos de su casa,
lejos de sus padres, sirviendo a una señora que no conoce absolutamente de nada, una casa donde se comen cosas que ella jamás en la vida había comido por ser judía, una casa donde seguramente se adoraba a todo tipo de divinidades y de dioses, lo cual ella sabía que no se podía hacer. Y de la noche a la mañana esta chica pasa de estar en una casa normal y llevando una vida tranquila a una vida de esclava donde nunca más vas a volver a tu tierra, sino que te van a matar a trabajar de sol a sol, sin ningún tipo de derechos, sin vacaciones y sin ningún tipo de indemnización de ninguna clase. Humanamente hablando era para tener el corazón lleno de odio. Humanamente hablando era para estar todo el día quejándote o coger una depresión terrible y no querer vivir o incluso hasta pensar en quitarte la vida. Sin embargo, el ambiente, la injusticia de la vida no logró cambiar, no logró sacudir la fe de esta muchacha, sino que ella observa que el marido de su señora es un hombre muy importante, un hombre muy valeroso, un hombre con muchas medallas y mucho reconocimiento, pero es un hombre que se está muriendo cada día. Y cada día lo observa y se da cuenta de que este hombre va de mal en peor. Y que tarde o temprano va a terminar contagiando a todos los que viven allí. Y que tarde o temprano este hombre morirá, por muy general que sea. Y de repente ella se le ocurre decirle a la esposa de Naamán, a su señora, a su ama: si mi señor fuese a Israel y dejase que el profeta, el varón de Dios, le ministrara, él sería sano totalmente de su lepra. Su vida cambiaría radicalmente, pero tiene que ir a mi tierra, tiene que ir a mi país. Porque él va a sus dioses, él va a su templo. Pero esto no va a traer ningún cambio a su vida, al contrario. Pero si él se atreve a ir a mi tierra, no en esta ocasión para robar más jóvenes, no en esta ocasión para atacar y quemar y violar mujeres, sino para pedir misericordia, y él va con una buena actitud, y él se deja ministrar y se deja orar por el profeta, su vida va a cambiar. Parece que esto le impactó. Claro, yo no sé si nosotros en el lugar de la chica le hubiéramos dicho a este enemigo que vete tú a saber si mató a los padres de esta niña. Porque podemos especular y crear toda una historia alrededor de esto. Vete tú a saber cómo hubiéramos reaccionado nosotros. Ponte tú en el lugar de esta chica. Te secuestran, te violan, te matan a la familia, te llevan a un país extranjero. De repente te meten en una cultura, en una religión, en un ambiente pagano, idólatra. ¿Cómo tú hubieras reaccionado? Pues que se muera. Yo no le voy a decir absolutamente nada, pero no. Ella aprovechó la oportunidad. Ella no dijo, bueno, que se muera de su lepra porque no se merecen absolutamente nada, sino que ella da testimonio de la fe y de la confianza que tiene en su Dios y en los hombres de Dios de aquella época. Y esto, ya digo, le tuvo que impactar tanto a Naamán que Naamán fue a hablar con el rey. Se ve que tenía acceso directo y una amistad tremenda con el rey de Siria, y le dijo: mira, me ha pasado esto y esto, tengo una chica trabajando de criada, de esclava en mi casa, y me ha dicho que en Israel hay un hombre, un profeta, que puede orar por mí y mi vida puede cambiar. Y entonces el rey le da permiso, y el rey le da unas cartas para que se las lleve al rey de Israel. Y claro, imagínate, cuando el rey de Israel recibe las cartas del rey de Siria, dice: pero hombre, pero esto es increíble. No solamente nos atacan, no solamente nos matan, no solamente nos secuestran a nuestra juventud, sino que ahora me manda un leproso para que lo sanemos. ¿Pero esto qué es? Se vio realmente entre la espada y la pared, porque casi era una especie de orden. Te mando a este para que me lo sanes. Ya, sí, como si fuera tan fácil, ¿no? Como si le doliera la cabeza y le damos un frenadol o una aspirina, ¿verdad? Te mando a un leproso para que me lo sanes. Y el rey de Israel dice: ¿acaso soy yo Dios? ¿Puedo yo sanar a un leproso? Era una enfermedad incurable, era algo terrible en aquella época. Los judíos expulsaban de los campamentos. Mira, por ejemplo, a Miriam, la hermana del pastor de Moisés. La echaron del campamento, sí, pero es que es la hermana de Aarón, es la hermana de Moisés, da igual quien sea. No puede vivir entre nosotros, la echaron del campamento. Todos sabemos que ella murmuró, que ella cuestionó la autoridad de su hermano, y dice la Biblia que quedó, automáticamente leprosa. Y estuvieron 7 días diciendo: bueno, ¿qué hacemos? ¿La abandonamos en el desierto? ¿Avanzamos? ¿Qué hacemos? Y allí estuvo una semana el pueblo esperando,
Pero claro, es que ella ya había esperado por su hermano Moisés cuando este era un bebé. Cuando este era un niño pequeñito y lo pusieron en un canasto para que fuera devorado por los cocodrilos del río Nilo, para que se ahogara. Ella estuvo esperando a ver qué pasa con mi hermanito, a ver si se salva, si se muere, a ver si la corriente se lo lleva, a ver si... Y ella esperó por su hermano. Y lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Si tú esperaste por Moisés, Moisés va a esperar por ti. Y dice la Biblia que cuando ella reconoce que obró mal, que actuó incorrectamente, y ella pide perdón, su hermano Moisés ora por ella, el Señor la restaura, la sana, la vuelven a incorporar al campamento y entonces dice que el pueblo otra vez se puso en marcha. Qué bonito, ¿no? Gloria a Dios. No puedes pedir lo que tú no estás dispuesto a ofrecer, pero si tú siembras algo en la vida, ten la completa seguridad que lo que tú has sembrado es lo que tú vas a cosechar. Y siempre se cosecha más de lo que hemos sembrado en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que allí se va Naamán con estas cartas bajo el brazo para ponerse en contacto con el profeta Eliseo. Y me llama la atención, yo estuve leyendo esto y leyendo, digo, pero Señor, esto es algo increíble. Versículo 5 dice que este hombre se va, pero no se va con las manos vacías. Fíjate lo que se llevó. Dice en el versículo 5 que se llevó consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, 10 trajes. Y yo digo, 10 talentos de plata. ¿Y cuántos son talentos? Pues un talento, según la Biblia, son 45 kilos. Es decir, que si un talento son 45 kilos y se llevó 10 talentos de plata, este hombre, aunque nos suena así como una cosa sin importancia, se llevó 450 kilos de plata. Yo me metí hoy en Google, y digo, bueno, ¿cómo está el precio de la plata? Y me salió unas 275.000 euros. Si tuviéramos hoy 450 kilos de plata, lo mínimo que nos darían, lo calculé a lo mínimo, serían 250.000 euros. ¿Alguien tiene por ahí 450 kilos de plata escondido bajo el colchón? Bueno, bajo el colchón tendría que ser un colchonazo enorme, ¿no? Pero no solamente eso, sino que se llevó 6,000 piezas de plata. Perdón, de oro. Esto es un fortunón. Y se llevó 10 vestidos que tenían que ser unos pedazos de trajes. No eran comprados ahí en Primar. Estos eran trajes de categoría, de marca, amigo, porque hay que impresionar al profeta. Date cuenta que estás pidiendo algo muy complicado. Sáname de la lepra. Sí, ya. Como si fuera así, tocar un botón y ya está. Y con todo ese cargamento este hombre pasa los altos del Golán y allí se adentra en tierra de Israel. Y cuando él va por el camino, él que es un hombre importante, él es un general, él no es un pelagato, sino es un hombre de autoridad, él va con un plan, ¿no? Él va con un pensamiento y él dice, bueno, cuando este hombre me vea y me vea con todos estos soldados y me vea con casi 500 kilos de plata y con 6,000 piezas de oro, etcétera, etcétera, este hombre me va a hacer un recibimiento alucinante, ¿no? Saldrá afuera, me hará una reverencia, me besará la mano o levantará las manos, invocará a su Dios, vendrá y me hará algo mágico. Eliseo no le hizo ni caso. Pero es que ni caso. Dice en el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero. Mira, vete y dile a Naamán que se vaya y que se bañe. Ahora, si tú vienes a hablar conmigo y yo te digo, hermano, mire, hágame un favor, primero vaya y báñese, ¿te gustaría? ¿Qué te estoy diciendo? Tú sabes que cuando te regalan colonia, bueno, gloria a Dios, está bien. Pero cuando te regalan en Navidad un desodorante, eso tiene una doble lectura. Porque te están diciendo, Ahora tú imagínate, dile a ese general, a ese hombre valeroso, a ese hombre tan influyente, que se vaya a lavar, pero que se meta 7 veces. Esto es un insulto, hermano. Esto es un insulto. Claro, Naamán, versículo 11, se fue enojado, no le gustó aquel recibimiento. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí en la iglesia, tú lo sabes, si no te quieres enfadar nunca, si no te quieres llevar una desilusión, no esperes nada de nadie? Porque como esperes un trato preferencial, como esperes algo de alguien y no lo recibas, te vas a enfadar. Él esperaba un trato
al nivel de un general, no lo recibe, se va enfadado. Y por poco, escucha bien, por poco pierde la bendición. Su carácter por poco le traiciona y le impide recibir la bendición de Dios. ¿Cuánta gente pierde la bendición de Dios? No porque Dios no quiera bendecirlo, sino porque ellos estropean lo que Dios quiere hacer en su vida. Por poco se vuelve así y a peor, porque ya, amigo, ya no hay una oportunidad. Y entonces dice la Biblia que él decía, mira lo que dice el versículo 11, él decía, saldrá, se pondrá de pie, invocará el nombre del Señor su Dios, alzará las manos, tocará el lugar, sanará la lepra, así. Él tenía ya todo premeditado y todo pensado, pero nada más lejos de la realidad, más fácil imposible. ¿Quieres sanar? ¿Quieres ser sanado? Vete al río Jordán y te bañas 7 veces. Y entonces él dice, Abana y Farfar, 2 ríos de aguas cristalinas, arriba en Siria, ríos de Damasco, dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si yo me baño en los ríos de mi tierra, ¿no seré sanado? ¿Por qué me tengo que meter en este río que en esa altura, a esa altura? Porque claro, cuando tú vas a donde nace el río Jordán es muy bonito. Nosotros hemos estado arriba en el norte, en Banias, en lo que era antiguamente Cesarea de Filipo, y allí el río Jordán es una belleza. Allí ves las truchas, allí ves los peces, allí es agua cristalina. Aquello es una belleza de lugar. Pero según va corriendo el río Jordán, pues tú vas viendo que de aguas cristalinas nada. El río Jordán es un río de barro, de sedimentos, de tierra, y todo eso es lo que entra en el Mar Muerto y ahí se queda. Entonces es un río, sinceramente, que cuando tú te metes, pues no ves el fondo, no te ves ni los pies de lo sucio, del barro que va arrastrando desde el norte hasta donde estaba este hombre. Y él dice, ¿cómo? Pero hombre, ¿me voy a meter ahí? Pero si en mi país, en mi tierra, los ríos son más bonitos, más limpios, más cristalinos. Este es un río sucio. Ay, amigo. Naamán tuvo que aprender algo. Y es algo que aparentemente es fácil, pero que a mucha gente le cuesta, y muchas veces hay algunos que no lo aprenden nunca. ¿Sabes? Yo he conocido gente que está dispuesto a pagar dinero para ser sanado, a pagar dinero para que el marido le vuelva y deje a la otra, pagar dinero para que el hijo cambie y deje la droga, pagar dinero para salir de la depresión en la que están, pero en cuanto se les habla de obediencia, de sometimiento a Dios, de renunciar al pecado y ponerse en línea con Dios, ay amigos, si te he visto no me acuerdo. Hace muchos años estábamos en Arrecife de Lanzarote, predicando en una campaña evangelística al aire libre. Y se me acercó un señor de Valencia que trabajaba en una autoescuela de aquella época. Y este hombre en aquellos años había pagado 2 veces a unos santeros brasileños y cubanos, a uno más de 250.000 pesetas y a otro casi 300 y pico mil pesetas. Se había ido a Cuba, se había rapado el pelo, había estado como si fuera un perro dentro de una casa. Se había hecho santero o lo que fuera, pagó dinero, mató gallinas, se lavó en sangre de no sé qué. Cuando vino a la campaña me abría las bolsas con unos pañuelos llenos de sangre. Pagó un dineral, más de $500,000 de pesetas, más los traslados de viaje para arriba, para abajo, pero cuando le dijimos, eso no sirve absolutamente de nada. Te has enredado, te has metido más en la basura de lo que estabas. Lo que tienes que hacer es coger todo eso y tirarlo a la basura y prenderle fuego. Y lo que tienes que hacer es dejar el pecado, dejar la querida con la que vives, ponerte en orden con Dios, arrepentirte de tus pecados y el Señor, si quiere, comenzará a transformar tu vida. ¿No le gustó? No le gustó. Si yo hubiera sido otro, digo, pues mira, yo te puedo curar, pero a mí me tienes que dar 480.000 pesetas. Y seguramente las hubiera pagado. Porque hay gente que está dispuesta a pagar para comprar un milagro, para tocar al corazón de Dios y obtener un favor, pero cuando le habla de sometimiento, de obediencia, cuando le habla de buscar a Dios en verdad, ay amigo, mientras tú tengas el control, yo puedo, yo pago, yo voy aquí, yo voy allá, yo me rapo el pelo, yo me visto de blanco, me visto de rojo, me visto de amarillo, me baño en sangre, me baño en leche condensada, en lo que tú quieras, pero mientras yo tenga el control, no pasa nada. En el momento en que se te dice, ríndete, renuncia, pide perdón por tus pecados, amigos, si te he visto, no me acuerdo, y las amistades se rompen. Es tremendo, 450 kilos de plata, 6.000 piezas de oro, 10 mudas de vestido. Fíjate el fortunón que este hombre lleva encima, hermano. ¿Te imaginas que esta tarde entrara aquí un hombre que nos dijera, si ustedes oran por mí, les regalo 6.000 piezas de oro, te regalo 10 trajes de estos de marca fabulosa, te regalo no sé cuántos cientos de kilos de plata? Es algo increíble. Dispuesto a pagar el milagro,
pero no está dispuesto a meterse dentro del río Jordán. ¿Por qué? Porque es aceptar órdenes de un ser inferior desde su punto de vista, y para él aquello es una humillación. ¿Pero por qué? Porque el orgullo impide que mucha gente cambie de vida. Porque el orgullo tiene un poder tan tremendo que ha destruido familias y países y imperios enteros. Es un veneno, es un cáncer impresionante la persona que cae en las redes, en la trampa del orgullo. Es un pobre desgraciado, sí, tanto general, tanta valentía, tanta historia, pero es un pobre desgraciado. Es muy fácil decirle a los demás lo que tienen que hacer, pero en cuanto alguien te dice a ti lo que tú tienes que hacer, te enfadas. Es muy fácil dar órdenes a los soldados, pero cuando por ahí se cambian las tornas y un soldado te da una orden a ti, no sabes responder. Porque es muy fácil ver lo que los demás hacen mal desde nuestro punto de vista. Pero cuando el Señor te pone el dedo en la llaga y te dice, no, tú eres el que tienes que cambiar. Tú eres el que tienes que dejar de cuestionar a los demás y poner la mano en el arado y pedir perdón. Ay, amigo, ahí nuestro ego, ¿verdad? No, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Eso le pasó a Naamán. Y Naamán no fue sanado porque se metió 7 veces en el río Jordán. Las aguas del Jordán no sanan a nadie. Hay gente que cuando va a Israel se traen botellas del agua del río Jordán. Porque usted sabe, hermano, que las aguas del río Jordán están bendecidas. Bendecidas. Y allí en el río Jordán he visto una tienda, un kiosco con botellas de plástico, así como estas, vacías. Y la gente va y paga 4 y 5 euros por una botella vacía para meterse en las aguas del río Jordán y llenarla de agua sucia y traerla a España, porque es agua bendita. Y yo le digo, mire, si usted se compra una botella de agua llena, se la bebe, le cuesta 1 euro, y si quiere traerse agua, la coge. Pero pagar 4 o 5 euros por una botella vacía hay que ser bobo, ¿eh? Pues la gente lo hace. La gente lo hace y va y tú lo ves que se mojan, y por agua por aquí y agua por allá. Tremendo. No fueron las aguas del río Jordán lo que sanaron a Naamán. Lo que sanó a Naamán fue aceptar una orden por parte del profeta Eliseo, que no entendía, que le tocó su ego, pero cuando él se humilló, cuando él se arrepintió y cuando él estuvo dispuesto a hacer caso a lo que le decían, ahí comenzó un proceso de cambio en su vida. Y dice la palabra de Dios que este hombre al final acepta. Al final va, se mete en el río Jordán, aunque no entiende la orden. Mire, hermano, yo lo he dicho ya en varias ocasiones. En la Biblia hay 3 tipos de mandamientos. 3 tipos. Cada uno recibe su nombre. Hay mandamientos que entran dentro del sentido común. No matarás. Honrar al padre y a la madre. No decir falso testimonio. Hay incluso muchas constituciones de la inmensa mayoría de los países representados aquí esta noche, que en sus constituciones, en el Código Penal, en el Código Civil, tienen parte de leyes que tienen que ver con este tipo de mandamientos. En ninguna parte del mundo está permitido matar a la gente. En ninguna parte del mundo está permitido salir por las calles y secuestrar y matar y violar. Pero ¿eso de dónde viene? De los mandamientos de la Biblia. ¿Cuál fue el primer libro de la historia que dijo no matarás? La Biblia. Luego hay mandamientos que entran dentro de la lógica, de la convivencia entre seres humanos, del sentido común. Los entiendo, son buenos, ayudan a la convivencia y a una sociedad sana. Hay otro tipo de mandamientos que son para recordar cosas del pasado. Por ejemplo, mandamientos que tienen que ver con milagros del Señor en el pasado y se recuerdan a través de celebraciones, de fiestas. Y son mandamientos que recuerdan algo que el Señor hizo. Pero hay otro tipo de mandamientos. No hay muchos de esos, pero hay algunos mandamientos que la gente cuando los lee dice, ¿y esto por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. No tiene ninguna explicación. Bueno, lo que tú no entiendes, Dios sí lo entiende. Y cuando Dios manda algo, sabe por qué lo manda y por qué no lo manda. Y hay 7, 8, 10, 20 mandamientos en la Biblia que no entran dentro de la lógica, no entran dentro del sentido común. Son como hasta ilógicos. Mandamientos que uno los puede hasta cuestionar. Bueno, eso era para antes, eso era para la época de Israel en el desierto. No. Son mandamientos que Dios los puso para probarte. Mandamientos que, a ver cómo reacciona este. Si le digo algo que no entiende, a ver si lo va a hacer o no lo va a hacer. Hay gente que dice, yo no lo veo, yo no lo entiendo. Pero en la Biblia no es entender para obedecer. En la Biblia es obedecer y luego viene la bendición. Es al revés. No era lógico que el Señor dijera, si ustedes se quieren salvar de la muerte, no estamos hablando de una fiebre, estamos hablando de algo serio, la vida.
Tienen que pintar la puerta de sangre. Pero bueno, ¿eso qué lógica tiene? ¿Cómo va a parar la muerte? Un poco de sangre en la puerta y en los postes y en el dintel de una casa. ¿Pero qué explicación tiene esa? Ninguna. Es simplemente un acto de obediencia. ¿Te fías o no de tu Dios? Si no pones sangre en la puerta de tu casa, tu primogénito morirá. Y el primogénito de tu vaca y de tu buey y de tu asno morirán. Bueno, no lo entiendo, pero lo hago. Ah, mira, no lo entendían, lo cumplieron, pero sin embargo salvó la vida de miles y de miles de personas en Egipto. ¿Tenía lógica dar vueltas alrededor de la muralla de Jericó? ¿Tiene alguna magia? Cuando damos muchas vueltas alrededor de una ciudad, ¿se van debilitando los muros y al final caen? No. Es simplemente un mandamiento para ver si tú te fías de mí. ¿Te atreves a creerme? Sí, pues venga, demuéstralo. Venga una vuelta, y ahora otra, y ahora otra, y ahora 7. Son esos mandamientos que no entran dentro de nuestra lógica. No lo entiendo. Señor llega y dice, quitar la piedra. ¿Pero cómo vamos a quitar la piedra? Hace 4 días que mi hermano está muerto. Ahí hay un olor terrible. Esta mañana estuve en el puerto de la Cruz y había en la cocina un olor a muerto. A muerto. Cogieron la bolsa de basura, la tiraron y volvió a entrar. Digo, aquí sigue oliendo a muerto. Y había un ratón que estaba muerto. Había un ratón que estaba muerto. Un ratón así, así. Ahora tú imagínate un ser humano 4 días muerto en Israel con un calor que hace terrible, que llegue el Señor al cementerio y diga, quitad la piedra. Claro, con razón las hermanas del difunto, Marta y María, dijeron, Señor, es que nuestro hermano ya está podrido, nuestro hermano ya está corrompido, nuestro hermano hiede, ya no es aquel joven, ¿verdad?, varonil y fuerte que tú conocías, es que está corrompido. Y el Señor dijo, quitad la piedra. Quitar la piedra. ¿Cuántas veces en nuestra vida somos incapaces de recibir la bendición? No porque Dios no quiera, sino porque cuestionamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues porque yo lo digo y punto y se acabó. Y Dios no tiene que darnos explicaciones a ninguno de nosotros. Pero si te atreves a obedecer, si te fías de Dios, la bendición te alcanza donde quiera que te encuentres. ¿Cuántos dicen amén? ¿O tú crees que vas a entender siempre a Dios? Hay momentos que yo no entiendo, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? El próximo domingo vamos a hablar de un hombre bueno, un hombre extraordinario que lo mataron injustamente. ¿Por qué? Bueno, hijo, hay cosas que nunca vamos a entender mientras estemos en este cuerpo de barro. Pero yo lo único que sé es que con Dios no existe injusticia y que el Señor sabe lo que hace, aunque yo no lo entienda. Dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que obedece y ya está, no des tantas vueltas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero ¿quién nos hemos creído nosotros para altercar con Dios? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué no sé cuánto? Te bañas y punto. Ya sé que en tu tierra los ríos son más bonitos que los nuestros. Ya sé que las aguas son más cristalinas, pero no te van a cambiar. Lo que tienes que hacer es obedecer, fiarte de lo que Dios te está diciendo. Y cuando lo hagas, verás los cambios. ¿Y yo por qué tengo que dejar de adorar a la Virgen Candelaria? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué mal hago yo? ¿Qué mal hago yo con rezarle a mi virgencita de toda la vida? Además me la regaló mi madre, ella la recibió de su madre. ¿Y por qué? Si esto es una tradición, esto es una cultura, esto forma parte de la idiosincrasia, de la costumbre popular de los pueblos. Bueno, hijo, pues sigue con tu muñeco, con tu rollo. ¿Y yo por qué tengo que dejar de no sé qué? ¿Y yo por qué tengo? Y hay muchas personas que se les va la vida. Se les va la vida cuestionando la palabra de Dios. Y sí, y no, y ahora sí. Y mientras tú estás cuestionando, tú estás dando vueltas en ciclo, otro que lleva menos tiempo que tú en el Evangelio, te pasó por encima y ya estás sirviendo al Señor cuando tú tenías que estar ya sirviéndole, pero sigues dando vueltas en el desierto porque no termina de renunciar a tu ego y de decir, Señor, yo me fío de ti y sé que siempre viene bendición cuando hay obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermano. Así que si te quieres sanar, estás tardando. Cuanto antes lo hagas, antes recibirás el milagro. Bueno, gracias a Dios lo lograron convencer. El hombre se fue a bañar, se metió 7 veces en el río Jordán. Y dice el versículo 14 que cuando se zambulló en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, su carne se volvió como la carne de un niño. Tremendo. Y quedó limpio. Tú te das cuenta que la piel de los niños es diferente a la nuestra. La cara nuestra es muy dura ya, ¿no? La piel de los niños, tú le coges el pie a un niño y no tiene callos. No tiene callos. Y si no, podemos sacar aquí para que veáis. Es una piel increíble. Las manos, los niños no tienen callos. Es una piel increíble. ¿Saben que a veces en la antigüedad se mataban
a vacas que estaban embarazadas para sacarle el ternero, los no natos, los que no habían nacido. Se les sacaba el ternero que aún no había nacido. Y se sacrificaba también, lógicamente, al ternero. ¿Para qué? Para curtir esa piel, porque era una piel tan suave, una piel tan hermosa que se utilizaba para escribir los pergaminos. Y se utilizaba para hacer los rollos de la Torá, y se utilizaba para escribir libros. ¿Por qué? Porque es una piel frágil, una piel bonita, una piel suave, no como una piel... Me acuerdo una vez que alguien me dijo, no, están vendiendo unas chaquetas de piel muy baratas. Y me fui un día, hace años, a verla, y digo, pero esto no es piel, esto es cartón piedra. Las ponías de pie y se quedaban de pie. No, son de piel, me decía el vendedor. Digo, ¿de piel de quién? De Matusalén. Eran de piel de camello. Claro, cuando se pone una chaqueta de piel de camello, al final te sale hasta joroba. ¿Qué quiere que te diga? Entonces la piel de un niño, algo increíble. Ahora, cuando este hombre sale del agua y se ve limpio, se ve que la lepra ha desaparecido. Ahora, déjeme que le diga algo. Yo mientras estudiaba este tema esta semana, este no es el primer leproso en la Biblia. Por cierto, ¿quién fue el primer leproso en la Biblia? No, Lázaro no fue nunca leproso. ¿Quién fue el primer leproso de la Biblia? No, Miriam no fue. Tiene que ir para atrás. No, Job tenía problemas en la piel, pero no necesariamente lepra. Dice que tenía la sarna. Se rascaba con una teja. Él vivía con su familia, luego no era algo contagioso. Hay un hombre extraordinario, un hombre de Dios, el mejor de todos, que se quedó leproso. Bueno, sigan pensando. No me digan que no lo sabéis. ¿Abraham era leproso? ¿Quién se quedó leproso? Bueno, sigan pensando. Volvió al varón de Dios, él y toda su compañía se puso delante de él y le dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Amigo, ahora te has dado cuenta, ¿no? Te das cuenta los cambios, los milagros, las bendiciones que vienen cuando te fías de Dios, cuando pones en práctica la palabra, aunque no la entiendas, te das cuenta que siempre la obediencia trae bendición. Tú venías cargado de plata, tú venías cargado de oro, pero ¿de qué sirve eso? De nada. Dice David, yo estaría dispuesto a hacer un sacrificio para ti cuantas veces tú me lo pidieras, pero tú no quieres sacrificio, que yo te lo daría, porque los sacrificios del Señor son el corazón quebrantado y el espíritu humillado delante de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Saúl dijo, no, mira, yo he contradecido la orden, he llevado un poco la contraria con lo que inicialmente me pediste, porque hemos reservado estas ovejas, mira qué pinta tienen, mira qué pedazo de bueyes, mira qué toros, mira qué machos cabríos, para sacrificarlos al Señor. Y Samuel le dice, ¿acaso Dios te ha pedido a ti sacrificios? ¿No es mejor la obediencia que los sacrificios y los animales engordados puestos como un holocausto sobre un altar? Que no has entendido nada. No has entendido nada, ¿te das cuenta? Bueno, ¿ya saben quién era el primer leproso? Bueno, pues nada, sigo. Entonces dice la Biblia que este hombre, cuando se ve cambiado por dentro y por fuera, porque este hombre era leproso, sí, pero también era leproso en el alma, Tenía un orgullo, y yo no sé qué es peor, la lepra o el orgullo. Porque por ser leproso nadie se va al infierno, Pero por ser soberbio y no querer obedecer a Dios te puedes condenar eternamente. Así que no sé qué será peor. O ser leproso o ser un soberbio y un arrogante. Y este lo tenía todo. Pero este hombre cuando se ve cambiado y sanado por fuera, cambia por dentro. Y dice, ahora entiendo que el Dios de esta gente, el Dios de este pueblo, es el único y verdadero Dios. Y ahora dice, versículo 16, que él insiste en darle un presente. Pero no lo quieren aceptar. Entonces Naamán le dice, te ruego, ahora escucha bien esto, es un recién convertido, diríamos nosotros hoy en día, es un recién convertido, así no habla una persona madura en el Señor. ¿Qué es lo que dice Naamán? Bueno, yo he sido sanado en esta tierra. Entonces le dice, de esta tierra no se le dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Es decir, se quería llevar las mulas, no con la plata y el oro que había traído, sino cargadas de tierra de Israel. Como hay muchos creyentes que cuando van a Israel se traen tierra y te dicen, hermano, mira un regalito, tierra santa.
Digo, sí. Y una vez una hermana me vino a mí con Tierra Santa y yo le dije, espera, yo te voy a dar otra. Y me fui, estábamos en el Puerto de la Cruz y me fui detrás de la piscina y escarabé así. Y metí en una bolsa y le dije, mira, Tierra Santa Canaria. Ay, hermano, no diga eso. Digo, que la santidad no es cosas. Que no adoramos ni la tierra, no adoramos la cruz, no adoramos la cruz, la corona, no adoramos las espinas, no adoramos las sandalias, no adoramos la túnica, adoramos al Rey de Reyes y Señor de los Señores, que no es la tierra, es el Señor de la tierra el que te ha sanado. ¿A dónde vas con las mulas llenas de tierra? Yo di gracias al Señor que cada vez que los grandes hombres de Dios hicieron algo con algo, salvo dos veces, no lo volvieron a usar más. ¿Se imaginan ustedes David si hubiera patentado la onda? La onda me refiero a esta, ¿no? La onda de brum, brum. ¿Se imaginan ustedes que hubiera dicho David? Vendo ondas a buen precio. Ondas ungidas. Piedras bendecidas por el Señor. ¿Cuántas quieren una? Todo el mundo se hubiera forrado. Con una quijada, con un hueso seco de una mula que estaba tirada en el camino, Sansón se vio acorralado de filisteos. 1000 dice que venían. Dijo, mi madre, ¿ahora qué hago? Cogió así el hueso de la quijada del burro y empezó pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pum, pum. Un montón, 2 montones, 3 montones, 1000 filisteos se cargó. Hubiera dicho Sansón, ¿cuántos quieren la quijada? A ver, ¿quién me da 1000, 2000, 4000, 8000? Vamos a hacer quijadas, vamos a hacer, ¿Se acuerdan cuando Mike Tyson le mordió la oreja a aquel? A los pocos días estaban vendiendo orejas mordidas de chocolate. Y se hizo de oro el tipo que lo hizo. ¿Qué te parece, amigo? Cuando hicieron aquella serpiente de bronce, que era un tipo de la muerte de Cristo en la cruz, cargando el pecado, al final terminaron adorando a la serpiente de bronce. Y dice que el rey Ezequías tuvo que prenderle fuego, porque al final terminaron adorando al instrumento en vez de al Señor que utilizó el instrumento. O el efod que hizo Gedeón, que dice la Biblia que al final fue de tropiezo al pueblo de Israel. No adoramos las cosas, hermanos. No adoramos las cosas. No adoramos como mucha gente, ¿verdad? Las reliquias. Las reliquias. No. Es que esta es la túnica que llevó el Señor. ¿Y qué? ¿Y qué? Si quieres yo te regalo la chaqueta mía. ¿Y qué? Que no es la chaqueta, no es la túnica. No son los clavos. No son las espinas, las atillas. Sino es el Señor el que hace las cosas. No somos supersticiosos, no tenemos necesidad de amuletos. Yo espero que no haya nadie aquí, que sea supersticioso, que todavía esté con el vasito de agua y con aquel que está con la manita así con el perejil mirando para la pared castigado. Espero que no haya nadie aquí así, espero que no haya nadie con el lacito rojo y el diente de ajo y no sé qué en el bolsillo y el espejo de no sé qué y el gato de no sé qué. Espero que no haya nadie así, porque nosotros tenemos a un Dios que es mucho más grande que todo eso. Y aunque vengan contra ti por un camino, por 7 saldrán corriendo. No te vas a llevar tierra a tu país porque no ha sido la tierra la que te ha sanado. Al que te tienes que llevar es al Señor que bendice a esta tierra y a esta nación. ¿Cuántos dicen amén? Así que este hombre cambió. Pero ¿cómo se produjo este cambio? Porque una muchacha anónima, que no sabemos cómo se llamaba, se quedó un día y dijo, tengo 2 opciones, o callarme y dejar que este hombre se muera, o abrir mi boca y decir, tu problema es terrible, tu problema te va a terminar matando, pero hay solución, hay esperanza, hay una respuesta, y es mi Dios, y es mi Señor. ¿Cuántos de ustedes o cuántas hermanas han pasado por esta iglesia y han estado viviendo a veces durante años en casas de abogados, de médicos, de gente, de perras de aquí de Tenerife, y han estado ahí por el dinero que cobraban, han estado ahí, ¿verdad?, viviendo en el hogar, pero han visto las miserias de esos hogares, donde sí, tienen 10 coches aparcados en el garaje, la pared llena de títulos y de fotografías con el alcalde, con el gobernador, con el rey, con fulanito o con menganito. Pero han visto las miserias de un hijo en la droga, han visto la miseria de una señora alcoholizada, han visto la miseria de un hombre en depresión, han visto problemas en la casa y en vez de, como esta muchacha, abrir la boca y decir, usted será doctor, médico, abogado, arquitecto, alcalde, lo que usted quiera, pero en esta casa no está la bendición de Dios.
Pues esto fue lo que hizo esta chica. Podía haberse callado, podía haber dicho, bueno, es un general, él tiene todo lo que quiera, come lo que quiere, viste como quiere, pero le falta la bendición. Y yo, mira por dónde, esclava, privada de libertad, secuestrada, raptada de mi familia, yo soy más bendecida que este pobre hombre. Pero voy a compartir la bendición. Así que en todo lugar donde Dios te ponga, abre la boca. Porque estamos rodeados diariamente de multitud de leprosos. Leprosos que están muriendo poco a poco. Y a veces hay una insensibilidad tan grande que ni siquiera se dan cuenta de su triste condición. Anoche estaba paseando yo al perro y se me acercó un chico y me dijo, ¿puedo hablar contigo? Digo, sí. Me dice, ¿tú eres el pastor de esa iglesia? Digo, sí. Dice, ¿qué es lo que ustedes creen? Pero tú imagínate, me pregunten a mí qué es lo que queremos. Me dieron las quimbambas allí, ¿no? Empecé a hablarle, pim, pam, para arriba, abajo, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, yo perdí a mi madre, mi hermano murió de una puñalada, el pobrecito está hecho polvo. Creo en Dios, creo en Jesucristo, no creo en los cristianos, ni en las iglesias, ni en nada, ni nadie. Digo, entonces te pasa como a mí, que solamente creo en Cristo. Hay gente que dice, no, yo tengo fe en los hombres. Digo, que Dios te bendiga. Yo en los hombres ninguna. Yo tengo fe en Dios total, en los hombres ninguna. Ni quiero que tengan fe en mí, ni tengo yo fe en nadie, porque en quien hay que confiar es en el Señor y nada más. Y Él me pidió darle testimonio. Pero no es fácil, no es normal que una persona te pare en la calle y te pida explicaciones de tu fe o de tu creencia. Pero muchos de ustedes tienen un privilegio que yo no tengo. Yo tengo otros privilegios, pero no seguramente uno de los que ustedes tienen. Y es que ustedes están todo el día rodeados en trabajos donde hay gente inconversa. Trabajas a lo mejor en una oficina, en un hospital, en una obra, en una empresa, donde observas y te das cuenta de las miserias del hombre. Que por mucho sueldo, por mucho que quieran aparentar, por mucho que quieran figurar, estamos rodeados de leprosos. De gente que no saben lo que tienen que hacer y claman aquí y llaman allá y se dejan leer las manos y pagan y hacen lo que sea, pero no tienen la paz y la salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y menos mal, gloria a Dios, que esta muchacha le habló a Naamán, porque si ella no hubiera abierto la boca, Naamán se muere leproso. Pero el cambio en su vida se produjo cuando esta muchacha abrió su boca y dio testimonio. ¿Te imaginas que mañana te atrevieras a dar testimonio en esa casa donde trabajas, en ese colegio donde estudias, en ese aula donde asistes? ¿Te imaginas? Puede ser algo increíble. El otro día estaba también en el parque paseando al perro. Es que para evangelizar, cómprate un perro. Te lo dije ya una vez. Te lo dije una vez, ¿eh? Si quieres evangelizar y conocer gente nueva que no viene a la iglesia, cómprate un perro. Bueno, y si me comprara un mandril o un mono, sería algo alucinante, porque todo el mundo, con tal de ver el mandril, pues bueno, vamos a ver. Nunca es tarde. Se me acercó un chico y empezamos a hablar también del Señor. Y hay un momento en el que él hizo algo que era yo el que tenía que haberlo hecho, y no lo hice, porque reconozco que no iba preparado. Y se saca una tarjeta y me dice, yo trabajo en esta empresa. Cuando necesites algo, me llama. Y me dio una tarjeta. Y yo no tenía una tarjeta de la iglesia. Ustedes sí, porque sé que ustedes siempre van con tarjetas, ¿no? En la cartera, en el bolso, por aquí, por allá. Yo en ese momento me pilló a contrapié y le dije más o menos dónde estábamos, que él lo sabía, pero no le pude dejar una tarjeta. Fíjate cómo él dice, toma, una tarjeta por si te hace falta mi servicio porque trabaja en una empresa X, ¿no? ¿Qué te parece, amigos? Tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjate tú, Naamán vive en el extranjero, vive en Siria. Esta muchacha que no sabemos cómo se llama le da testimonio. Naamán carga sus caballos, sus asnos o lo que sea, se va a Israel. Hace lo que el profeta le dice, su vida cambia por dentro y por fuera. ¿Cómo volvió Naamán a Siria? Madre mía, qué fiesta, qué testimonio, cuántos banquetes habrá hecho, y cómo fue, y qué te pasó, y quién oró por ti. Bueno, habrá sido algo tremendo, tremendo. Pero ahora resulta de que aparece en el versículo 20 un personaje siniestro. Un personaje que aparentemente tenía que ser un creyente tremendo.
porque estaba viviendo 24 horas al día con aquel hombre que acababa de orar y de pedir un milagro en la vida de Naamán, y el Señor lo había realizado. Y este personaje es Giesi. Versículo 20 dice, lo hemos leído, pero volvemos. Giesi, que era el criado, el que servía a Eliseo, pero yo solamente quiero hacer un paréntesis aquí. Eliseo no siempre fue profeta. Hay un tiempo en el que se conoció a Eliseo como el siervo de Elías, ¿sí o no? Y cuando Elías desaparece, se le comienza a llamar o a conocer como Eliseo, el siervo del Señor. Pero primero fue el siervo del hombre del Señor y después fue el siervo del Señor. A Giesi le hubiera pasado exactamente lo mismo. Hubiera sido primero siervo, ayudante, colaborador de Eliseo, y cuando Eliseo muriera o el Señor se lo llevara, pues hubiera pasado a ser él el tercero en el orden. Es como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues podríamos hablar hoy por hoy del Dios de Elías, el Dios de Eliseo y el Dios de Giesi. Pero aquí se rompió la cadena. Aquí el eslabón quebró. ¿Y cuál fue el error? El siguiente. Este hombre que era siervo, criado del varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi Señor estorbó, no aprovechó esta oportunidad de oro, imagínate, de este sirio Naamán, de este sirio, habla con menosprecio, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive el Señor. ¿Cómo que vive el Señor? ¿Para qué metes al Señor en tu codicia? No quieras espiritualizar tu desorden. Vive el Señor, que correré yo tras de él y tomaré de él alguna cosa. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. ¿El dinero? No, el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Por dinero se mata, se asesina, se viola, se secuestra, se hace en guerra, por dinero. Y este hombre tenía un serio problema. Claro, no había salido el problema porque mientras no se presentó la oportunidad, Giesi pasaba desapercibido. Igual pasa en la vida de todos los seres humanos. Mientras no se presenta la ocasión, aquí todo el mundo es bueno. Pero en el momento en el que se presenta la ocasión, ahí es donde se demuestra si eres maduro, si tienes las ideas claras o dónde estás parado. Giesi, sí, siervo del varón de Dios. Oye, este muchacho ¿quién es? No, es el ayudante del profeta. Ah, muy bien. Pasaba desapercibido, no tenía que hacer nada, no tenía que hablar, sino simplemente servir y obedecer las órdenes y las instrucciones de Eliseo. Pero llega el momento cuando él cree que se ha desperdiciado una oportunidad de oro. Y entonces dice, esta es la mía, voy a tomar ocasión. Siguió Giesi a Naamán. Naamán lo vio, que venía corriendo tras de él, se bajó del carro para recibirle y le dice, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Y le dice, primera mentira, mi Señor me envió a decirte, ¿esto es verdad? A ti no te ha enviado nadie. Tú eres el que te estás enviando. Tú eres el que te estás levantando a ti mismo. A ti no te ha enviado nadie, ni te ha levantado nadie, ni te ha dado orden nadie de hacer lo que estás haciendo. Pero para justificar tu desorden tienes que mentir. Y tienes que decir que te envía no sé quién y que te envía no sé cuánto. A ti no te ha mandado nadie. Luego está mintiendo. Y aquí vinieron a mí, en esta hora del monte de Efraín, 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Se hace pasar por el bueno, ¿no? No, yo no vengo a pedir nada para mí. Cuidado, es que ha llegado a la casa de mi Señor unos profetas, unos estudiantes en la escuela de los profetas de aquella zona. Y claro, nos ha pillado a traspié. Entonces, vengo de bueno. Ay, amigo, qué falsedad tan grande, ¿eh? Y este vivía con Eliseo. Y este era el que supuestamente iba a ser el siguiente profeta de Israel. ¿Cómo puede haber semejante gentuza? ¿Cómo puede haber gente tan mala en medio de un ambiente tan bueno? ¿Cómo puede haber gente mala en medio de un ambiente de gloria y de bendición? No te sorprendas, siempre ha sido así, hermano. Mira a Samuel, un hombre bendecido por el Señor, sus hijos, un desastre. Cuando era pequeño, fue, entre comillas, adoptado por un sacerdote llamado Elí. Los hijos de Elí, un desastre. Pero en medio de un ambiente de inmoralidad y de corrupción, se levanta un tremendo varón de Dios. Siempre ha sido así, es decir, el trigo y la cizaña, o la cizaña y el trigo.
que hay que ser un auténtico experto para diferenciar el trigo de la cizaña, que son prácticamente iguales, que las ves de lejos y dice, ¿cuál será el trigo?